Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta reunión en línea. Antes de comenzar, quisiera saber si me escuchan bien. Bienvenida de nuevo, Sofía Rosalina. Ya ha estado conmigo en otras materias. Bienvenidos todos. Quería saber antes de comenzar si me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Y si- Bienvenido, Nelson, a esta reunión en línea. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar. Para comenzar, quiero decirles que me siento muy contento de poder acompañarlos en esta aventura, porque realmente es una aventura, ¿verdad? Aprender algo de didáctica, pero no cualquier didáctica, didáctica específica de la matemática. Es que, bueno, entonces se trata de didáctica específica de la matemática, que es un poquito diferente al resto de asignaturas. No es que se vea más complicada o más difícil, simplemente es diferente. ¿Por qué? Bueno, se trata de desarrollar una competencia fundamental que es el razonamiento lógico matemático. Quiero decirles, para comenzar, que el ser humano fue diseñado para pensar de manera lógica. Por lo tanto, estamos capacitados para pensar así, pero el pensar así a veces nos asusta. ¿Y qué hacemos? Pues dejar de pensar de manera lógica y pensar de otra forma. Y por eso tenemos tantos problemas. Vale. Entonces, cuando hablamos de didáctica específica, ¿por qué es específica? Porque se trata de desarrollar, de que la didáctica me va a ayudar a mí para saber escoger la metodología, los recursos, para poder enseñar matemática. Bueno, entonces, para comenzar, quiero mostrarles la agenda que ha propuesto el licenciado Ramos para este día. La vamos a revisar rapidito. Vale, el licenciado Ramos nos pide, en primer lugar, eh, recordarles que hay plazos para entregar las tareas, ¿verdad? Siempre que se publica una tarea, ahí dice cuándo es el último día para entregar. El plazo vence hasta las 12 de la noche de ese día. Pero, como ya he tenido casos
Cuando usted, por razones graves, no pueda entregar la tarea en la fecha y hora que se le indicó, por favor, comuníquese conmigo de manera oficial a través del correo o a través de la plataforma y me presenta ahí una justificación. Podría ser, por ejemplo, que falló la conexión a internet justo cuando usted iba a subir la tarea, o que la máquina se le llenó de virus. Entonces, lo que usted debe hacer es, en un primer momento, hacer captura de pantalla de qué es lo que le pasó. Y luego enviarme esa captura de pantalla a mi correo explicándome, mire, yo no la subí en el plazo indicado por tal y tales motivos y la evidencia es la captura de pantalla. Y si hay una buena justificación, yo puedo recibir la tarea después del plazo. Pero justificar, si no hay justificación, no puedo. Esa es la normativa de la universidad. Bueno, segundo, recordarles, también quiero ver acá dónde es que estábamos. Estábamos en la agenda. Recordarles que vamos a tener, bueno, que las tutorías se dan por las cuentas de Sky Empresarial. Las tutorías no son obligatorias, aunque yo sí les recomendaría que hagan el espacio para poder estar y conversar. Las tutorías siempre se graban y siempre se suben a la plataforma. Es decir, si usted, que lleva 5 materias, 4 materias y además trabaja, no le quedó tiempo de ver la tutoría en la fecha y hora programada, puede verla a la hora que usted quiera porque normalmente yo subo todo a la plataforma el lunes. Digamos, ahora tenemos la videoconferencia. A más tardar el lunes a mediodía eso ya está en plataforma. A partir de ahí usted puede revisarla en su casa, en la noche, a la hora que pueda. Entonces, pero hay que estudiarla. Luego quería proponerles que como la universidad me pide una tutoría de repaso, pero quiero explicarles que esa tutoría de repaso no va a ser muy extensa, porque yo entiendo que ustedes llevan varias materias y que, bueno, no les voy a quitar mucho tiempo tampoco. Es decir, las videoconferencias oficiales son 6, que normalmente van a ser sábado de 8 a 10. Pero yo les quería proponer a ustedes que si el día martes eh, podíamos tener una tutoría de repaso, solo para atender consultas o algún problema que hayan tenido ustedes, pero que en teoría no puede durar más de media hora, porque como es repaso, si no hay muchos problemas, no hay muchos líos, a lo mejor será de 15 minutos, porque no les quiero quitar mucho tiempo porque entiendo que llevan otras asignaturas. Entonces yo quería preguntarles, mejor dicho, si la videoconferencia de repaso, que sería una por semana y además sería breve, ¿les sale bien a ustedes de 6:30 a 7 de la noche o de 7 a 7:30? ¿Por qué lo hago temprano? Porque ustedes el resto de la noche pueden dedicarlo a otra materia, además de descansar, ¿verdad? Supongamos que tenemos la videoconferencia de repaso temprano, unas 15, 20 minutos. Después usted está libre para hacer las otras tareas, estudiar las otras asignaturas, etcétera, ¿verdad? Entonces yo pongo un plazo máximo de media hora para la tutoría de repaso, que podría ser menos, ¿verdad? Porque imagine que no hay ninguna complicación, no hay mayor cosa, pues 10 minutos y terminamos la tutoría de repaso. Y por eso la quiero programar temprano, para que así usted se va tranquilo a cenar y después de cena estudia. Entonces, quedamos a las 6:30 del día martes, ¿les parece? O muy temprano, ¿verdad? Ya le expliqué. Vale, entonces si quieren, si les parece, quedamos de 7 a 7:30 el martes, ¿verdad? Todos los martes, de 7 de la noche a 7:30, los días martes, ¿verdad? Va, entonces, eso ya se sabe, es de repaso. Imagina que usted está haciendo una tarea, de repente no encuentra ahí, encuentra una dificultad, quiere consultar, ya sabe que los días martes a las 7, aquí estamos, ¿verdad?
Si las consultas son breves y en 5 o 10 minutos hemos terminado, ahí termina todo y usted está libre para dedicarlo al resto de materia. Vale. Luego, según la agenda, posteriormente yo les voy a dar unas preguntas para que ustedes las respondan. Quiero explicarles que, bueno, antes de entrar con el tema que corresponde este día, explicarles que eh, hay dos tareas que deben entregar este mes. La primera es que hay 4 preguntas que yo les voy a plantear más tarde en esta misma videoconferencia. Usted las va a contestar y las sube a la plataforma a más tardar el 16 de agosto, que ya va a ser. Ahora tenemos 10, usted dispone de 6 días para responder eso, que no son difíciles. Si hoy en esta videoconferencia vamos a discutir todos esos temas y le va a salir fácil responder. Y luego el 20 de agosto tiene que entregar un ensayo. Vaya, hablemos un poquito del ensayo. El licenciado nos ha mandado por acá eh, una, nos ha mandado una guía. Solo la vamos a revisar rapidito. La vamos a revisar rapidito porque no quiero quitar mucho tiempo. Primero, para los que nunca han hecho ensayo, aunque creo que ustedes ya han hecho alguno en otras materias, dice, el ensayo consiste en la exposición de un punto de vista personal y subjetivo acerca de un tema específico. Vale. ¿Qué significa eso? Significa que usted va a revisar, en este caso, la unidad 1, me parece. O sea, todo, veamos, permítanme. Bueno, voy a ver la otra mejor, permítanme. Que se llama instrucciones. Hay instrucciones para el ensayo. Aquí está. Este es el que quería que viéramos. Rapidito. Vaya, la primera actividad evaluada de la asignatura didáctica específica de la matemática consiste en escribir un ensayo académico. Con esta actividad se pretende que desarrolle las habilidades de análisis y síntesis, además de una actitud crítica sobre las concepciones de la matemática y su forma de enseñar. Miren, cuando decimos actitud crítica no se trata solo de oponerse por oponerse o basado en prejuicios. Se trata de analizar objetivamente las concepciones de la matemática y la forma de enseñar y presentar usted lo que usted piensa acerca de eso, ¿verdad? Bueno, entonces eso es el ensayo. Y aquí le dicen las características. Mire, el número de páginas varía. Lo normal son 2 a 3 páginas, porque usted está dando su opinión, ¿verdad? Usted dice, bueno, con respecto a esto yo digo tal cosa. Vale, ahora, el ensayo usted lo debe poner en tercera persona. En tercera persona, es decir, no va a decir yo opino o él sino simplemente hablar en tercera persona. Por ejemplo, si estamos hablando de las concepciones y la forma de enseñar matemática, usted va a escribir, se cree que hay errores en la enseñanza de la matemática. No dice yo creo, se cree, o la gente opina, la gente piensa, cosas así, pero en tercera persona. No en primera ni en segunda, es en tercera. O sea, como es un documento más o menos formal. Y la estructura, el título, en este caso usted escribe ahí concepciones de la matemática y la forma de enseñar. Luego menciona un par de conceptos básicos, brevemente. ¿Verdad? Luego la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Es decir, aparte del título y conceptos básicos, que eso es pura formalidad, básicamente el ensayo tiene 3 partes. La introducción, para que el lector se ubique de qué estamos hablando. El desarrollo, que es donde usted da su opinión.
usted justifica su opinión, que va a tratar de hacerla lo más objetivo posible, y por último da unas conclusiones. Eso es básicamente el ensayo. Pero no se le olvide poner referencias. Yo, en cuanto a la referencia, ya sabe usted que tenemos que poner normas APA. El problema de las normas APA es que, y el formato que dan, digamos, letra de tal tamaño, de tal tipo, etcétera, etcétera, eso solo lo programa uno en Word y la máquina lo hace. Pero hay que hacerlo. Pero en un ensayo las referencias son importantes. Si usted no me pone referencia, ahí sí, yo no le puedo poner 10 en ese criterio. Porque en un ensayo, usted está dando su opinión, pero esa opinión, a pesar de que es personal, debe tener como ciertas referencias, porque la opinión se forma por lo que uno lee, por lo que uno ve, por lo que uno oye. Entonces, ¿dónde lo leyó? ¿Dónde lo escuchó? ¿Dónde lo vio? Necesito la cita. ¿Va? Porque usted dice, mire, yo leí que tal autor dice esto, pero yo no estoy de acuerdo o no se está de acuerdo porque es en tercera persona. Entonces, hay que poner la cita. ¿Quién era el autor? ¿Cuál era el sitio web donde encontró eso? Esas citas son importantes porque le dan como más robustez al ensayo. Uno cuando mira tantas citas dice, bueno, esta persona ha leído. La opinión de él no es una opinión que se la sacó de la manga de la camisa. Vale. Y luego vienen ahí los criterios de evaluación. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿O vamos bien? Vale, solo déjenme pegar esto acá. Permítanme un momentito. Bueno, continuamos entonces. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario antes de iniciar con la presentación que nos correspondía este día. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Vamos ahora a iniciar ya el tema. Al final les voy a dar las preguntas que van a contestar con respecto al tema que vamos a desarrollar este día. Entonces, comenzamos la presentación. Aquí tenemos PowerPoint. Yo voy a ir explicando, presentando algunas ideas, pero usted sería bueno que comentara, que preguntara si algo no está del todo claro. Acuerde que esta materia es básica en su formación y necesitamos pues como tener claro los conceptos. Vale, entonces en la unidad 1 se trata de las concepciones de la matemática y su enseñanza. Bien, es un tema importante, ¿verdad? ¿Cómo concibo yo como docente la matemática? ¿Y qué implicaciones tiene esa concepción con la forma en la que yo voy a enseñar? Esto es parecido a lo de los estilos de aprendizaje. Hay varios estilos de aprendizaje, pero yo, de manera personal, prefiero un estilo. Pero ese es el que yo prefiero. El problema de los docentes es que como es el que me gusta a mí, ese voy a usar. Y se le olvida al docente que tenemos una diversidad de alumnos, cada uno con su propio estilo de aprender, y que el docente lo que tiene que hacer es variar un poco la forma de cómo enseñar para que se acomode a los diversos estilos de aprendizaje que hay. Aquí es lo mismo, hay una relación estrecha entre cómo veo yo la matemática, cómo concibo yo la matemática y cómo voy a enseñar. Eso es importante tenerlo claro desde el inicio. El objetivo general de esta unidad
es analizar el objeto de estudio de la didáctica de la matemática para el mejoramiento de los procesos de la enseñanza y aprendizaje, a partir de la aplicación del contrato didáctico que se puede establecer en el aula, así como de las situaciones didácticas que se organizarán durante la clase. Es decir, que lo que queremos es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para eso nos ayuda mucho la didáctica. Bueno, comenzamos entonces. Les repito que usted puede comentar, preguntar. Si no, yo le voy a hacer preguntas porque no me gusta mucho lo que decía Pablo Neruda en su poema. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Pues yo le doy vuelta a eso. A mí no me gusta cuando calla porque no lo quiero ausente, lo quiero presente. Le doy vuelta al poema de Neruda. Bueno, sigamos. Rodríguez y Marrero dice, las concepciones de los docentes sobre la educación, sobre el valor de los contenidos y sobre los procesos propuestos por el currículum, los llevan a interpretar, decidir y actuar en la práctica, es decir, a seleccionar libros de texto, a adoptar estrategias de enseñanza, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros. Es decir, que la concepción que él tiene sobre la educación, sobre la matemática, eso determina, ¿ya? Determina, incide en la forma como va a interpretar, qué decisiones va a tomar, cómo va a actuar a la hora de dar su clase, qué libros de texto va a usar, cuáles estrategias de enseñanza, cómo va a evaluar. Es decir, que hay un condicionamiento y es necesario saber que existe eso, ¿verdad? Mi concepción de la matemática determina, incide, condiciona el resto. ¿Y qué es el resto? Aquí lo dice. ¿Qué libro voy a ocupar? ¿Cuáles estrategias de enseñanza voy a aplicar? ¿Qué actividades voy a hacer dentro del aula? ¿Y cómo voy a evaluar? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces es bien delicado esto de la concepción. Por eso aquí el autor plantea dos preguntas. Veamos cuáles son. ¿Qué concepciones tienen los docentes con respecto a la enseñanza y el aprendizaje del área de matemática? Y la otra, ¿cómo influyen las concepciones que sostienen los docentes sobre sus prácticas pedagógicas? Miren, son dos cosas importantes. La primera dice, bueno, ¿y qué concepciones tienen los profesores? Ustedes que ya en algún momento habrán hablado con algunos profesores de matemática, más o menos podrían tener idea de cómo concibe él la matemática. Pero además, la segunda pregunta es importante. ¿Y esa concepción que el profesor tiene, cómo influye sobre su práctica pedagógica? Ya en el aula, ¿cómo está siendo influenciado por esa concepción? Antes de dar mi comentario sobre esas preguntas, me gustaría escuchar qué opinan ustedes sobre esas preguntas. A ver. A ver, no, los escucho. Hola, buenos días. Dígame. A ver, esas Hola, preguntas. buenos días, estimados. Hola, licenciado, ¿qué tal? Buenos días, licenciado Ramos, bienvenido. Díganos. Bueno, primeramente le doy toda la bienvenida a esta nuevo ciclo 2 2019 y bueno, estamos eh, con toda la disponibilidad para apoyarles en lo que respecta a la materia, ¿va? Tanto los aspectos administrativos como académicos que puedan surgir en el transcurso de este ciclo. Además, con el apoyo de los materiales, cualquier recurso que sea necesario para el desarrollo de la materia. No sé si los estudiantes que están participando tienen alguna inquietud o duda sobre el desarrollo de de la materia, algún aspecto que
me quieran hacer llegar y está ahorita el espacio para que lo puedan realizar. Gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, ya escucharon al licenciado Ramos, que es el coordinador de cátedra. Si tienen algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta que hacerle, pues está el espacio en este momento. Gracias por acompañarnos, licenciado Ramos. De nada, aquí estamos para apoyar. Gracias. Vale, si no hay preguntas, jóvenes, vamos a... Ahora recuerden, yo he hecho dos preguntas. Antes de responderlas, quisiera escucharlos a ustedes. Recuerden la primera pregunta. ¿Qué concepciones creen que tienen los profesores de matemáticas? Así vagamente. ¿Y cómo creen ustedes que eso está influyendo a la hora del desarrollo de la clase, a la hora de la práctica pedagógica? ¿Pueden recordar ustedes, por ejemplo, en sus tiempos de bachillerato, cuando llegaba el profesor de matemáticas, bueno, no todos, algunos profesores de matemáticas, a meterles miedo? Miren, esta materia es difícil, esta materia es complicada. Usted ya se ponía ahí temeroso. Esa es una forma de ver la matemática, es una concepción, algo equivocada, ¿verdad? Pero bueno, es su concepción, pero eso influye, cualquier concepción que tengas. Bueno, continuamos entonces. Si no hay ningún comentario, Sofía, ¿no tiene usted algún comentario? Bueno, continuamos entonces. Entonces, sí está relacionado. Hay que caer en la cuenta, ¿verdad? Que sí está relacionado. Hay una relación directa. Mi concepción de la matemática con mi práctica pedagógica. Ojalá que esa concepción de la matemática sea de lo mejor. ¿Por qué? Porque eso me va a influenciar. Y si la concepción que tengo es buena, es positiva, es dinámica, claro, va a influenciar positivamente mi práctica pedagógica. Vale. Luego sigamos con lo otro. ¿Cuál es el enfoque tradicional? Que el rol del profesor estaba centrado en preparar y transmitir información a sus estudiantes. Y el rol de los estudiantes era recibir y almacenar información. El docente tenía un rol protagónico y era visto como el que tenía todo el conocimiento, que lo iba a compartir conmigo, pero quien realmente sabía era el docente. La metodología predominante era la expositiva, la famosa exposición. Por ello se consideraba que los estudiantes debían mantenerse atentos y quietos para aprender. Este es el enfoque tradicional. El libro en mate no ocupa ese enfoque tradicional. El libro en mate que hoy ocupamos le ha dado vuelta a todo esto. Entonces este enfoque no es que sea malo en sí, sino que es obsoleto. ¿Sabe lo que significa obsoleto? Obsoleto no quiere decir malo, sino que pasó de moda ya. Han salido otras formas de enseñar mucho mejores que esta. Pero eso no quiere decir que eso era malo, que eso era pecado. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de la palabra obsoleto. Entonces ese enfoque tradicional ya cambió. ¿Y ahora cómo? El nuevo enfoque pedagógico, cuya base corresponde con el constructivismo y las teorías cognitivas del aprendizaje, sostiene que el aprendizaje no se transmite, sino se construye. Y por lo tanto, la participación de quien aprende es fundamental. El estudiante se convierte en el protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje y el docente es un facilitador de aprendizaje. Por lo tanto, su rol es diseñar experiencias de aprendizaje significativas. Por favor, voy a explicar esta parte, que es fundamental. Después me gustaría escuchar comentarios, porque yo necesito saber si nos queda más o menos claro esto, porque esto es fundamental. Si esto no lo comprendimos, estamos mal. Mal para el resto. Vale, veamos. Dice que el nuevo enfoque pedagógico se basa en dos cosas. Primero, la teoría del constructivismo. ¿Y el constructivismo qué dice? El constructivismo dice que hay una relación dialéctica entre el que enseña y el que aprende.
Yo llego como docente, le presento unas ideas al estudiante, el estudiante las analiza, las revisa y como consecuencia de lo que yo le presenté, las ideas que él tiene, los conocimientos que él tiene cambian. Él ya no quedó igual por la interacción que hubo. Pero resulta que el estudiante, como sus ideas ya cambiaron, cuando el estudiante participa, también yo como docente estoy aprendiendo. Y yo, mis ideas, mis conocimientos también cambian. Entonces, es el estudiante quien modifica sus conocimientos, sus ideas. Esa es la esencia del constructivismo. Yo presento ideas, pero quien realmente modifica, construye, es el estudiante en su interior, ¿verdad? Porque hay una relación dialéctica. Dialéctico quiere decir que lo que yo hago influye en el otro y lo que el otro hace influye en lo mío. Los dos ya no quedamos iguales. Hemos mejorado, hemos cambiado, hemos construido nuevas ideas. Y luego las nuevas teorías cognitivas del aprendizaje. Cada día se descubre mucho acerca de cómo aprendemos. Las teorías cognitivas cada día van evolucionando, van surgiendo nuevas teorías. Basado en eso, se llega a la conclusión de que el aprendizaje no se transmite, sino que se construye. ¿Y quién lo va a construir? Cada estudiante. Y yo como docente, ¿qué voy a hacer? Bueno, como ya me di cuenta que el protagonista no soy yo, sino el estudiante, mi oficio es facilitar los aprendizajes diseñando experiencias de aprendizaje significativo. Y aprendizaje de experiencia de aprendizaje significativo significa aquella experiencia que el estudiante encuentre interesante, atractiva y que logre involucrar al estudiante. Si el estudiante no se involucra, entonces, no, como dicen los jóvenes, no estamos en nada. Porque quien va a construir el conocimiento es él. Yo como docente le voy a crear el ambiente, le voy a proponer actividades significativas, experiencias de aprendizaje significativas, pero voy a procurar en la medida de lo posible que él se involucre, porque es él el protagonista. Yo soy como apoyo, facilitador, porque el término facilitador a veces se malinterpreta. Yo pienso que más bien el docente es apoyo, es guía, porque con su formación, con la experiencia que tiene, él está capacitado para facilitar, para guiar, para apoyar y para diseñar experiencias de aprendizaje significativas. Esto, me he detenido un poco en esto porque yo lo considero fundamental. Bueno, antes de continuar con lo otro, me gustaría escuchar algún comentario. ¿Algún comentario acerca de eso? Bueno, estamos aquí viendo la opinión de Sofía. Dice, considero que algunos ven la materia solo en el ámbito de enseñanza, pero no como parte de nuestra vivencia. Sí, es cierto. Y por eso a veces el estudiante pierde interés. No le ve la utilidad, la aplicación inmediata. Si la matemática no es que se va a ocupar allá de vez en cuando, se usa todos los días. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Vale. A ver, los demás compañeros, ¿hay alguna opinión con respecto a eso de que ya no somos protagonistas nosotros los docentes? El protagonista es el estudiante. Bueno, si no hay comentarios, entonces seguimos. Vale, entonces esa era como lo fundamental, ¿verdad? Ubicarnos. ¿Cuál es el nuevo enfoque pedagógico? Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido acerca de las aproximaciones históricas al concepto de matemática. Para comenzar, se ha notado la ausencia de la historia de la matemática en la educación matemática. Y cuando más o menos hacemos referencia a la historia, generalmente presentamos alguna anécdota, alguna biografía de algún matemático. Pero si revisamos con cuidado
la historia de la matemática, nos damos cuenta de lo que ellos llaman el lado humano de la matemática. ¿Y cuál es el lado humano de la matemática? Ah, bueno, que surgía un problema en la historia. Los conceptos matemáticos que estaban en ese momento vigentes no encajaban para ese tipo de problema. Había que generar un nuevo concepto, una definición, algo que me ayude a resolver el problema. Así es como ha surgido, por ejemplo, el concepto de integral, concepto de función, etcétera, etcétera. No surgieron porque los matemáticos no tenían nada que hacer, surgieron porque ellos querían resolver un problema. Entonces, esa es la parte, el lado humano, digamos, de la matemática, la matemática viene a ser una herramienta que me ayuda a cuantificar, a analizar, y por eso han ido surgiendo diferentes conceptos matemáticos y siguen surgiendo más, ¿verdad? Porque esto va evolucionando a medida que el mundo también va evolucionando. Bueno, sigamos. Elementos para incorporar la historia de la matemática en la enseñanza. No sé si hay algún comentario acerca de la historia de la matemática antes de continuar con esto, jóvenes. A ver, perdón, casi no le escuché. Claro, sí, tiene razón, Sofía. Acabo de leer aquí su opinión. Sofía está participando a través del chat y sí, está interesante la opinión que ella da. Dice que sí, realmente el estudiante debe ser el centro. Buenos días. Buenos días, dígame. Yo soy intérprete de lengua de señas del estudiante Luis Balmore. Ah, bueno, sí, cómo no. Él es un estudiante sordo. Ajá. Y quiere opinar sobre el tema que acaba de pasar. Muy bien, dígame. Que hay muchos estudiantes, por ejemplo, sordos, que ellos no le dan la motivación o facilidades a un centro superior, sí. Porque digamos las pruebas evaluativas, las pruebas de cuando se someten ellos, tampoco no tienen los suficientes recursos para apoyarlo integralmente con una persona con discapacidad, y es necesario también ver esa parte inclusiva. Claro, claro que sí. Es un estudiante con todos los derechos, igual que cualquiera, y el Ministerio de Educación debería poner más atención a esos casos, ¿verdad? Porque es un ser humano igual que cualquiera. Bueno, yo trabajo en una escuela inclusiva que es la pionera en educación inclusiva en El Salvador. Comenzamos con ese tema desde el año 2003 ya de manera sistemática con el apoyo de la Universidad de Bolonia de Italia. Y ahí en esa escuela, por ser el modelo de educación inclusiva a nivel nacional, bueno, hoy quizás yo no es modelo, pero fuimos modelo por año. ¿Verdad? Fíjese que cuando en un grado llegaba un estudiante de baja audición, el docente estaba obligado a recibir un curso de LESA. Y yo, que soy el encargado de la aula informática, le proporcionaba los videos completos del curso de LESA. Pero además, ella iba a un lugar ahí cerca de la escuela a aprender el lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque tenía un alumno de baja audición. Y de esa forma el alumno iba a recibir su clase sin problema, porque la maestra explicaba a sus alumnos regulares, pero una vez terminado les ponía el ejercicio y se iba a explicar lo mismo en lenguaje de señas al estudiante de baja audición. Yo le cuento eso porque así debería ser en todas partes, ¿verdad? Porque es un estudiante con los mismos derechos, ¿verdad? Además, la educación inclusiva en El Salvador ya no es que si quiero o no quiero, es política de Estado.
Solo hay 2 países en Latinoamérica que han declarado la educación inclusiva como política de Estado. Eso nos obliga a todos. El Salvador es uno de los pocos países en América Latina que declaró la educación inclusiva como política oficial de Estado. Por lo tanto, ningún centro escolar puede negarle el derecho a la educación a cualquier niño que tenga diferente discapacidad. Es la escuela la que debe acomodarse. En este caso usted está hablando de universidad. Es la universidad la que debe acomodarse, ¿verdad?, a las necesidades del estudiante. En este caso, toda universidad, así como contrata a un encargado del centro de cómputo, contrata a un maestro de matemática, debería tener al menos un intérprete para esos casos, porque de esa forma sí se cumple la educación inclusiva, estamos respetando los derechos. Pero me parece interesante su opinión, muchas gracias. A ver si los demás tienen alguna opinión o continuamos con la presentación. Bueno, continuamos entonces, porque este tema es un poquito extenso y es bien delicadito. Veamos ahora, continuamos con los elementos para incorporar la historia de la matemática en la enseñanza. Vale, primero dice ejemplos de casos en el que la matemática ha progresado gracias a la idea de generalizar resultados conocidos. Número 2, existencia de problemas que se enuncian fácilmente y que sin embargo no han podido ser resueltos. Hay muchas cosas que todavía no han podido ser resueltas. La lenta evolución de los conceptos de las distintas clases de números y sus métodos de cálculo. Es decir, que no es que la matemática se creó de un solo. Como cualquier ciencia, la matemática ha ido evolucionando, han ido surgiendo nuevos conceptos matemáticos. En aquel tiempo solo existían los números naturales. Y esa era la maravilla del momento. Con las necesidades que se presentaban, tuvieron que crearse los números enteros, los números irracionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no nos quedamos solo con los naturales? ¿Que no es suficiente? No, no es suficiente. Las necesidades cambian, el mundo está cambiando, hay otras situaciones que antes no se daban, etcétera, etcétera. Entonces, eso es necesario planteárselo al estudiante, porque entonces el estudiante ve la utilidad que la matemática viene a resolver una situación. Y sobre todo porque nos ayuda para cuantificar los fenómenos. Acuérdese lo que decía mi profesor de motores. Yo estudié con un profesor que era doctor en motores de combustión interna. Este doctor decía, si algo, él se refería a un fenómeno, a alguna situación, si ese fenómeno, esa situación no se puede medir y convertir en números, entonces no existe. ¿Y por qué no existe? Porque cualquiera puede decir cualquier cosa y es válida, aunque sea mentira. Ese es el problema, por ejemplo, con el amor, ¿verdad? El novio le dice a la novia, te amo, pero como no le dan números, porque no se puede cuantificar, supuestamente, entonces la novia dice, me ama. Pues sí, pero ¿cuánto? No es como, por ejemplo, cuando hablamos de calificaciones, por ejemplo, ahí está cuantificado. ¿Con cuánto pasaste la materia? Con 8.0. Bueno, ya me ubico, ¿verdad? Pero si a mí me dicen, ¿con cuánto lo pasaste? La pasé bien, pero ese bien, ¿qué es? No, hay que convertirlo en número. Y los matemáticos especialmente, hay que exigir cuantificación. Todos los errores son porque no cuantificamos las cosas. Los políticos corruptos se aprovechan de nosotros porque no estamos acostumbrados a cuantificar todo. Todo debe ser cuantificado. Así como en la escuela, usted va todos los días a clase, sí, pero al final eso se convierte en un número. Matemática 8, inglés 9, ciencias 7. Esos son datos cuantificables. Así debería ser todo. Sigamos. Otro ejemplo dice de resultados que nacieron como puramente teóricos y que luego resultaron de mucho interés práctico. Esa es otra situación, ¿verdad? A veces
se presenta un problemita ahí como un simple ejercicio para pasar el tiempo, un ejercicio mental, pero que una vez ya está resuelto, se le ve la utilidad. Eso es importante. Luego, la importancia de un simbolismo adecuado para el progreso de la matemática. La matemática tiene sus propios símbolos, su propia forma de comunicarse. Y es importante que resaltar el hecho de que alguien puede decir, bueno, ¿y por qué han complicado tanto que hasta tiene su propia forma, sus propios símbolos, su propia forma de comunicarse y sus propios símbolos? ¿Por qué? ¿No era suficiente el español común y corriente? Pues no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una ciencia exacta, que es la matemática. Es decir, el lenguaje matemático no debe dejar lugar a dudas. Y luego la existencia de grandes matemáticos cuya ocupación no era precisamente la de un matemático profesional, sino que tenían otras profesiones. Entonces, todos estos detalles se los presentamos aquí para que el docente, porque ustedes algún día van a dar clase de matemática, me imagino, tome en cuenta que la historia de la matemática hay que conocerla, porque nos muestra primero el lado humano de la matemática, segundo, la utilidad de la matemática, y tercero, pues, el ingenio, ¿verdad? Porque a veces sorprende. A veces teoremas tan complicados como han llegado a demostrarlo. Bueno, digamos. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, jóvenes? Pueden. A ver, ¿qué les parece esto de la historia? ¿Creen que es bueno dar a conocer la historia de la matemática en el desarrollo de las clases o no? A ver, me gustaría conocer su opinión. A ver, tratemos de participar. Bueno, voy a continuar entonces. El tema es un poquito extenso. Vale. Vamos ahora con la importancia de la historia de las matemáticas en la enseñanza. Freudenthal señala que aprender matemáticas significa reinventarla mediante un proceso que denomina la matematización. La historia permite una profundización de lo que se enseña y se aprende, constituyendo un aporte para las decisiones que se tomen curricularmente. Se trata, pues, de reinventar la matemática. La matemática está bien avanzada, pero todavía sigue evolucionando. Esto es algo así como el mundo, ¿verdad? Dicen los teólogos, Dios creó el mundo. Va. Es la parte 1. La parte 2 es que el hombre ha hecho desastres en ese mundo. Es la parte 2. Entonces vienen los teólogos y dicen, bueno, tenemos que recrear el mundo, es decir, reconstruirlo, volverlo a hacer, mejorarlo, porque hoy, tal como está, no está bien. Bueno, en el caso de la matemática no es que no esté bien, simplemente que como en el mundo se van dando nuevas situaciones, entonces hay que reinventar la matemática. Eso le llama Freudenthal matematizar. Otro autor, un matemático italiano, defendió durante su vida de manera férrea su convicción de la obligación de que el profesor de matemáticas tuviera formación epistemológica en el área que imparte. Vaya, mire, este autor dice que todo docente de matemáticas, cualquier matemático, especialmente el profesor, el que enseña matemáticas, debe tener una formación epistemológica. Entonces, como usted no es experto en epistemología, me imagino, vamos a revisar el concepto de epistemológico, porque este autor italiano dice que si damos clase de matemática y no sabemos nada de epistemología, estamos perdidos. Dice acá,
La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de la ciencia. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos. La epistemología de lo que se encarga es de abordar la filosofía y el conocimiento a través de las respuestas a diversas preguntas, como las siguientes. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? ¿O cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? Yo creo que con esta definición más o menos tenemos claro. Básicamente la epistemología revisa, estudia, analiza cómo se genera el conocimiento y cómo se valida. Porque generarlo es una cosa, pero validarlo es otra. Y las dos cosas van a la par. La epistemología estudia eso. Y a través de las siguientes preguntas. ¿Qué es el conocimiento en sí? Y dice cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento. Si el razonamiento lógico-matemático es una de las competencias fundamentales para el Ministerio de Educación en El Salvador, lo menos que podemos hacer nosotros como profesores de matemáticas es revisar cómo llevamos a cabo ese razonamiento los seres humanos. O cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad. A ver, ¿está claro más o menos qué es epistemología y por qué este autor termina recomendando que hay que saber algo de epistemología o ya nos perdimos? ¿Estamos bien? No los escucho. Bueno, sigamos entonces, porque el tema es un poquito extenso. Y apenas vamos. Vale, entonces ya más o menos nos quedó claro. Sigamos. Otro autor, Damore, se encuentra en dos principales deberes del docente. A ver, ¿cuáles son los deberes del docente? Número 1, efectuar una transposición didáctica. Vale, eso es lo primero. Transposición didáctica significa que a mí me capacitaron en la universidad y aprendí conceptos matemáticos bastante avanzados, bastante complicados. Vale. Pero resulta que yo voy a ir a dar clase a 8º grado. Tengo que hacer lo que se llama transposición didáctica, es decir, ubicarme, como dicen los jóvenes. Yo no estoy en la universidad, yo no estoy en último año de licenciatura en matemática. Estoy en 8º grado, donde los jóvenes apenas logran entender la ley de signos en álgebra. Entonces, aquellos conocimientos tan profundos y avanzados que yo vi en mi último año de universidad, esos son para mí. Y eso me va a servir a mí para poder ubicarme y bajarme al nivel de los estudiantes. Es decir, la formación que he recibido me va a servir para darme flexibilidad, para hacer los ajustes del caso y poder guiar a esos estudiantes a ese nivel. Esa es la transposición. ¿Cuándo no hay transposición? Cuando yo comienzo a hacer los mismos planteamientos que me hicieron a mí en último año de universidad y se me olvida que estoy tratando con jóvenes de 7º, de 8º grado, que ellos no entienden nada de eso todavía, no están a ese nivel ellos. Pero ese error lo cometen varios profesores. Por eso este señor no está hablando por gusto, de amor. Veamos cuál es el otro deber. Comunicar la matemática, lo que destaca el rol mediador del profesor, quien prepara el escenario para que su alumno se desenvuelva en él y se apropie de los conocimientos que su maestro le ha dispuesto, en oposición al rol de mero transmisor o replicador de conocimiento. Es decir, cuando él habla de comunicar la matemática, se refiere a que el profesor es un mediador. ¿Mediador entre qué? Bueno, arriba está el concepto matemático, que es el que yo quiero que el alumno comprenda al final de cuentas. Abajo está el alumno,
Y en medio, ¿quién está? El profesor. El profesor le va a crear condiciones, le va a proponer experiencias pedagógicas al estudiante que le van a facilitar, le van a permitir ir entendiendo, no, Daniel, ir entendiendo paso a paso hasta llegar a comprender perfectamente el concepto matemático avanzado, abstracto, que yo como profesor quería que comprendiera. Esa es la mediación, a eso se refiere él. No se trata solo de que, bueno, mire, yo les voy a poner los ejercicios y que vean cómo sale. No. Voy a pensar, voy a diseñar experiencias pedagógicas significativas, atractivas e interesantes, que al realizarlo le van a ayudar al final a entender el concepto matemático abstracto, porque todos los conceptos matemáticos en sí son abstractos. Y acuérdense que cuando estamos hablando de jóvenes hay que ir de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo complicado. Esa es la norma que no la acabamos de inventar, eso lo inventó Comenius hace cientos de años. Vale, sigamos. ¿Hay alguna pregunta? Historia y epistemología. Entendemos que para incorporar la historia de la matemática en el aula, en el sentido que lo hemos descrito, es condición necesaria y suficiente el considerar una reflexión epistemológica. Como decía Kant, la filosofía sin la historia es vacía. La historia sin la filosofía es ciega. Bueno, aquí para comprender esto que decía Kant, porque yo sé que ustedes no son filósofos y no tienen por qué serlo exactamente, le he puesto una frase de un filósofo español que fue rector de la UCA por muchos años, el señor Ignacio Ellacuría, y él habla acerca de la filosofía, porque a veces nos confundimos. Hay gente que cree que el filósofo es un soñador. Sí, en parte es soñador, pero ni tanto. Tiene los pies en la tierra. Vale. Decía este filósofo famoso, porque llegó cuando murió Zubiri, quien quedó como el mejor filósofo del mundo fue él. Tuvimos la suerte de tenerlo en El Salvador por muchos años. Él decía, saber filosofía o filosofar implica dos cosas. Primero, saber, un saber serio, ¿verdad? Y luego desideologizar. ¿Y esas dos cosas qué quiere decir? Primero, decía él, la mayoría de la gente no sabe que no sabe. Parece ridículo, pero eso es cierto, es real. ¿Qué sabe la gente, por ejemplo, matemática? Nada, o casi nada. Pero la gente no se da cuenta que no sabe nada de eso. Por eso Ellacuría dice, bueno, eso es un ejemplo, pero la verdad es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que no sabemos nada de muchos temas que deberíamos saber. Y luego la otra función de la filosofía es desideologizar. ¿Va? Ideología no es lo mismo que ideas. Una idea es algo abstracto, algo que anda por ahí flotando en el aire. ¿Me afecta a mí? No, no me afecta. ¿Puede estar ahí? Sí, ahí puede estar. En cambio la ideología no, porque la ideología es una idea que va acompañada de un plan de acción. Es decir, esa idea no está en el aire, ya va acompañada de un montón de actividades que se van a ejecutar o ya se están ejecutando en este momento, y eso me va a afectar a mí, para bien o para mal. Entonces, la función de la filosofía abarca desideologizar, es decir, descubrir por qué se está haciendo esto. A eso él llama saber crítico y creativo. Crítico porque hay que ver lo bueno, lo malo y lo feo de eso.
Y creativo es porque hay que proponer, pues bueno, ante esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede resolver esto? No hay otra opción. Va. Entonces menciono esto porque aquí hace relación, ¿verdad? De que hay que estudiar la filosofía, pero la filosofía con la historia. Va, sigamos. No sé si ya los confundí un poco con esto de la filosofía, pero es que no se puede solo presentar la idea. Bueno, continuamos entonces. La historia de la matemática la propone como un instrumento didáctico, haciendo alusión a su uso por medio del método genético, en el que se funda la premisa de que para comprender un concepto los estudiantes deben pasar por similares episodios por los que ha marchado la evolución del concepto en cuestión. Digamos, la historia de la matemática. Aquí vemos algunas como características, ¿verdad? Primero, la perspectiva histórica da una visión panorámica de los distintos problemas y permite priorizar en el currículo. La matemática responde a buscar solución a determinado problema y es necesario conocer esa historia para poder priorizar. Si tenemos tantos temas que dar, el maestro, el diseñador del currículum tiene que priorizar por cuál comienzo, cuál sí y cuál no, y cuál va a tener que esperar. Favorece la comprensión profunda de los problemas matemáticos. Apoya un aprendizaje activo. Apela a la discusión, al trabajo en equipo. Permite la erradicación de creencias espurias, como creer que es más matemático el que utiliza mayor simbología o exceso de rigor, o también creer que la matemática es infalible. Vale. Favorece el desarrollo de la creatividad. ¿Por qué? Bueno, ustedes, por ejemplo, ya cursaron lógica y matemática, me imagino. En lógica se trata solo de demostraciones. Basado en estas propiedades, basado en estos conceptos, demuestre que esto es igual a esto. Y ahí no hay un método de decir, mire, siga estos pasos y lo va a resolver, lo va a poder demostrar. Hay varias formas de demostrar. ¿Y por dónde voy a comenzar? Ahí entra en juego la creatividad. Por eso a veces la materia lógica se complica un poco, porque no es como, por ejemplo, un ejercicio de álgebra. El profesor me explica el procedimiento y si yo aplico bien el procedimiento, ya pude resolver 100 ejercicios. Aquí no. Cuando hablamos de lógica, las demostraciones, no hay un procedimiento. Yo voy a usar mi creatividad y aplicar bien las propiedades, las leyes, los conceptos, para demostrar que esto es igual a eso. La siguiente, da cuenta de los obstáculos que aparecieron en la evolución de los objetos matemáticos, proporciona un espacio recreativo con abundantes problemas que han sido de interés para muchas generaciones de matemáticos y rompe con la tradicional separación entre humanistas y científicos. Siempre se acostumbra a decir que por un lado están los científicos, por otro lado los humanistas. La matemática demuestra que eso no es así de cuadrado. Es decir, estamos como Facebook y las redes sociales, ¿verdad? ¿Es 100% virtual, sí o no? ¿Es 100% real, sí o no? Pues es difícil ponerle límites a eso. Porque si yo lo estoy usando en mi computadora, usando conexión a internet, se podría considerar virtual. Pero cuando me doy cuenta que esa persona con la que estoy chateando existe y que estoy hablando en tiempo real, entonces ya no es exactamente 100% virtual. Por eso es que es difícil definir hasta qué punto es virtual, hasta qué punto es real. Lo mismo pasa acá. Antes era bien cuadrado todo, ¿va? O es científico o es humanista. La matemática demostró que esas fronteras no son así de cuadradas. La matemática ligada por ratos a lo científico, por ratos a lo humanista, y eso quién me lo demuestra, la historia de la matemática. Vale, sigamos.
La utilización de la historia epistemología en la enseñanza de los conceptos matemáticos. La historia y la epistemología de la función derivada como objeto del cálculo dan cuenta de la complejidad. Vaya, mira, aquí les pongo un ejemplo concreto. Cuando surgió el concepto de derivada, un concepto de tanta utilidad, ahora lo vemos como tan natural, pero es que el concepto de derivada no existía. Alguien tuvo que crearlo. Me imagino que no fue solo porque no tenía nada que hacer, sino porque algo no cuadraba, algún problema no se podía resolver y surgió la idea del concepto de derivada. Entonces, no me voy a detener demasiado en esto, pero este es solo un ejemplo. Vale. Aquí les hablan de algunos términos que necesitamos revisar, ¿verdad? Porque a mí siempre me gusta tener claro los conceptos. Primero, la palabra sintaxis. Sintaxis es la parte de la gramática, es que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras. Vale. Entonces, la sintaxis estudia la gramática. Si estamos hablando de español, vamos a basarnos en la gramática española para ver si estamos hablando bien, pronunciando bien, conjugando bien. Si estamos hablando de un lenguaje de programación, la sintaxis nos dice si estamos usando correctamente los códigos de ese lenguaje de programación. Ahora, si hablamos de semántica, la semántica proviene de un vocablo griego que puede traducirse como significativo. Se trata de aquello perteneciente o relativo a la significación de las palabras. Se conoce como semántica al estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones. La matemática utiliza muchos símbolos, tiene su propio lenguaje para comunicarse. Entonces, la semántica lo que hace es revisar esos símbolos, revisar ese lenguaje, sus términos que se usa en matemática. Porque acuérdense que la matemática, que es una ciencia exacta, debe ser muy precisa y no dejar lugar a dudas. Por eso los conceptos, los símbolos que se usan deben ser revisados desde la semántica, no solo desde la sintaxis. Bueno, sigamos. Otro ejemplo es el desarrollo del cálculo. Ese es otro ejemplo. Ya vimos el ejemplo de él. Y ahora aquí, ¿por qué menciono esto del cálculo? Porque dice acá, dice que primero surgió la integración, después la derivación, por último, después el límite y por último el de función. Pero cuando nosotros enseñamos matemáticas le damos vuelta a todo. ¿Ya? Primero enseñamos la función, luego el límite, después la derivada y por último la integral. Es decir, nosotros le damos vuelta. Históricamente no fue en ese orden como fue surgiendo. Pero nosotros ya conociendo los conceptos matemáticos que se inventaron, vemos que la forma lógica de ir enseñándolos no es según el orden histórico en que surgieron, sino conforme a la utilidad, al concepto en sí. Entonces le damos vuelta. Este ejemplo es bueno conocerlo. Vale, sigamos. Dice este autor, el señor Ralph Bodino, que debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo mal los docentes de matemáticas? Acuérdense que nadie es perfecto. Y el enseñar matemáticas es algo delicado, complejo, no imposible, pero sí delicado. Entonces, igual que otras ciencias, por ejemplo la medicina, un médico no puede llegar a recetar lo que caiga, mata al paciente. Pues aquí igual, la matemática es de razonamiento, de precisión, etc. Vale. Pero algo no cuadra. Entonces, este señor pone este ejemplo de en qué orden se fueron surgiendo los conceptos a través de la historia y en qué orden los enseñamos ya en la clase. Y si hay problemas, dice, lo menos que podemos hacer es preguntarnos qué estamos haciendo mal los docentes de matemáticas. Alguna falla debe haber. Ahora vamos con los fines de la educación, de la enseñanza matemática, que según esto son 3 fines,
Pero antes quisiera saber si tiene algún comentario, alguna duda. ¿Vamos bien entonces? No nos enchivolaron esos conceptos de semántica, filosofía y todo eso. Va. Veamos entonces. Vale, continúo entonces. Veamos ahora los fines de la enseñanza matemática, es decir, el para qué enseñar matemáticas. Aquí no estamos analizando cómo enseñar, estamos viendo el para qué. Vale. Dice que son 3 fines. Primero, formativo. Segundo, práctico. Tercero, utilitario. Formativo. Valores que las matemáticas deben aportar al sistema educativo. Estos principios son generales y se pueden caracterizar como culturales, políticos, educativos o sociales. Es decir, que la matemática aporta también valores, ¿verdad? Aunque no lo parezca. Yo llego a una clase de matemática y veo ahí un montón de números, símbolos y todo, voy a decir, bueno, ¿y esto en qué me ayuda a mí con los valores? Bueno, a veces no es tan obvio, pero en el fondo hay algo. Por ejemplo, a mí me permite cuantificar, a mí me permite medir. Y eso me permite ser más preciso, ser más exacto a la hora de tomar una decisión. No voy a tomar una decisión a lo loco, como decimos los salvadoreños. En ese sentido me ayuda a mí como ser humano a no cometer una imprudencia. Vamos por la otra parte. Toda educación tiene claramente unos fines, pues pretende formar un tipo de hombre determinado, pero muy frecuentemente esos objetivos no son explícitos y los propios agentes formadores no son conscientes de lo que están realizando. Saben lo que tienen que hacer para obtener los resultados que la sociedad espera, pero no saben el sentido de lo que hacen. Ese es el otro problema de los profesores, ¿verdad? Le dicen, esto tiene que enseñar, esto tiene que hacer, y ellos lo hacen porque el jefe manda, ¿verdad? Pero no se ponen a pensar el para qué. Bueno, y ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de enseñar esto? ¿Qué se pretende lograr, ¿verdad? Vale. Con la otra de práctica, dice que Krulik propone las siguientes metas para la educación matemática, en las que señala las relaciones con las metas generales de educación y las necesidades de la sociedad. Vale. Aquí estamos ya entrando en lo práctico y utilitario, basado en este autor que se llama Krulik. Primero, lograr para cada individuo la competencia matemática que le corresponde. ¿Por qué? Porque va a ocupar las matemáticas todos los días, vaya o no vaya a la universidad. Bueno. Preparar a cada individuo para la vida adulta, reconociendo que algunos alumnos requieren más instrucción matemática que otros. Sí, es cierto. Todos necesitamos, pero hay unos que necesitan más que otros, por su trabajo, por su formación, por lo que sea. Fomentar el reconocimiento de la utilidad fundamental de la matemática en nuestra sociedad. Eso es importante, ¿verdad? Darnos cuenta de la gran utilidad de la matemática en la sociedad, no solo para un grupito. Desarrollar la habilidad para usar los modelos matemáticos con miras a la resolución de problemas. Necesitamos desarrollar esa habilidad de poder usar modelos matemáticos. ¿Y eso para qué me va a servir? Para resolver problemas. Acuérdense que hoy oficialmente el método para enseñar matemáticas se llama resolución de problemas, porque se ha descubierto que a través de ese método el alumno logra comprender los conceptos matemáticos. O sea que la meta en sí no es que aprenda a resolver problemas. La meta última es que logre comprender el concepto matemático, pero a través de utilizar correctamente el método de resolución de problemas. Y para poder usarlo, el método de resolución de problemas, debe saber usar los modelos matemáticos. Sigamos. Hobson y Kahn consideran los siguientes 4 aspectos mediante los que las matemáticas contribuyen a los fines educativos generales. Vale. ¿En qué contribuye la matemática a lograr los fines educativos generales? Primero, el desarrollo de la capacidad de razonar.
El razonamiento lógico matemático ayuda no solo para resolver problemas de matemáticas, sino para todo. Hay gente que su capacidad de razonamiento se ve disminuida. A veces asusta. Todos estamos capacitados para razonar, pero ese razonamiento hay que irlo desarrollando. Y la matemática me debe servir para desarrollar esa capacidad de razonar. Cuando yo hago una demostración, por ejemplo, de un teorema, o en lógica, que digo, demuestre que esto es igual a esto, y planteo ahí algo. Vaya, aparentemente solo es un ejercicio simple, sí, pero es que yo no voy a razonar únicamente solo para resolver un ejercicio matemático. El razonamiento debe ser completo. Yo a veces se lo planteo a los estudiantes de tercer ciclo y les digo, vaya, no pensemos en números, pensemos en novios. ¿Será suficiente enamorarse para poder casarse o acompañarse o tener sexo? ¿Será suficiente eso? Y a ellos les da risa al principio, pero después caen en la cuenta de que lo que estamos haciendo en el momento es razonando. Pero no estamos resolviendo un problema de matemática. Lo que pasa es que la lógica matemática y el razonamiento matemático lo estamos aplicando para razonar en otra área. Entonces, si aprendemos a razonar bien en matemática, probablemente vamos a poder razonar bien en otras áreas, como en este caso, ¿verdad? Yo se lo planteo a ellos. Acuérdense que en ese tiempo las hormonas matan las neuronas, ¿verdad? Y por eso es que yo lo planteo en algo que ellos puedan comprender. Vale. La segunda dice su carácter ejemplar de certeza. Los números nos dan a nosotros la certeza. Si hacemos un análisis cualitativo, está bien, ya hemos avanzado bastante, pero no tenemos la certeza completa. Pero si eso lo logramos cuantificar, logramos hacer un análisis cuantitativo del fenómeno, eso nos da a nosotros la certeza de que algo es válido, de que algo es correcto, de que vamos bien, de que vamos mal. Imagínense, por ejemplo, la señora dueña de una tienda, lleva su libro de caja, ingresos, egresos, saldos, lo lleva a diario. Entonces, cuando le preguntan a ella, señora, ¿y a usted le va bien o le va mal en su tienda? Permítame, voy a revisar mi libro. Al ver cuánto hay de saldo, cuánto invirtió, cuánto gastó, y ver si le ha sobrado, ella tiene la certeza de que le va bien, pero no es un concepto que le cayó del cielo, es que ahí tiene su libro de caja, que es un libro sencillo que deberían llevar todas las tienditas, por pequeñas que sea. La siguiente dice que es el placer estético que causa. Es que se ve atractivo, ¿verdad? Llenar la pizarra con símbolos matemáticos. Y luego el saber que detrás de ese fenómeno que se da están los números que me permiten describirlo, me permiten verlo objetivamente. Y eso es un placer estético. Sucede un fenómeno natural, digamos. Pero detrás de eso yo puedo cuantificar muchas cosas. Y si lo demuestro matemáticamente en una pizarra, por ejemplo, lleno la pizarra ahí con un montón de símbolos matemáticos. Vale, sigamos. Y luego su función de instrumento auxiliar para otras disciplinas. Eso no hay duda, ¿verdad? Hasta los médicos deben saber de matemáticas. Vale, sigamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos bien acá o ya nos perdimos? No sé si hay algún comentario. Entonces sigamos. El Consejo Nacional de Matemática, que es de Estados Unidos, tiene un documento en donde hace unas consideraciones sobre las metas de la educación matemática.
Las metas y propósitos de la enseñanza de las matemáticas pueden surgir de la naturaleza de la materia, del papel que desempeña en la vida práctica, intelectual y espiritual del mundo, y también de los intereses y capacidades del estudiante. Para eso sí está claro. ¿Por qué enseñamos matemáticas? Hay tres metas. Prácticas o utilitarias, lo voy a usar todos los días, en cualquier momento. De entrenamiento, desarrollo. Necesito desarrollar, por ejemplo, la capacidad de razonamiento. Después de haber hecho unas 20 demostraciones en lógica matemática, algo he aprendido a razonar. Y culturales, ¿verdad? Ahí es claro. Las metas del entrenamiento mental. Primero, porque estamos hablando del trabajo de enseñar matemáticas. La adquisición en forma precisa de aquellas ideas o conceptos que permiten realizar la concepción cuantitativa del mundo. Lo que no se puede medir y convertir en números no existe, por eso necesitamos aprender a cuantificar. El desarrollo de la habilidad para pensar claramente en términos de tales ideas y conceptos y la adquisición de hábitos mentales y actitudes que hagan efectivo el anterior entrenamiento. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, sigamos. El Departamento de Educación de Ciencia británico propone las siguientes metas generales para la educación matemática. Esta es una propuesta de Inglaterra, que es el Departamento de Educación y Ciencias. ¿Qué dicen ellos en respecto a las metas? Primero, las matemáticas son un elemento esencial de comunicación. Escuchen un noticiero y ahí van a aparecer muchos datos cuantitativos. Por ejemplo, cuando dan a conocer los resultados de las encuestas, el 70% de la población opina tal cosa. Son números. Y así en cualquier espacio aparecen los números. Número 2, las matemáticas son una herramienta potente. Eso es claro. Potente, no es cualquier herramienta. Número 3, hay que apreciar las relaciones internas dentro de las matemáticas. Cómo se relacionan los diferentes conceptos, que tiene que ver, cómo va relacionado, por ejemplo, la función, la derivada, la integral, los límites. Hay un nexo ahí. Cuarto, las matemáticas deben resultar una actividad fascinante. A los niños les gustan los juegos, eso es claro. La matemática en realidad es un juego y debería gustarle a los niños por ser un juego. El problema es cómo se lo presenta el profesor, el problema es cómo se da la mediación, qué actividades son las que va a desarrollar en la clase. Dependiendo de todo eso, el niño lo va a seguir viendo como un juego o lo va a ver como un gran lío en el que se ha metido y lo va a rechazar. Debería seguir viendo la matemática como una prolongación de los juegos que él hizo en su infancia. ¿Por qué el niño pasa horas y horas jugando en internet? Le gustan, por ejemplo, los juegos de Mario Bros, los juegos famosos Free, los juegos Free, etc. ¿Por qué pasan 2 horas tranquilo en esos juegos? ¿Y por qué no al mismo tiempo dedicado a resolver ejercicios matemáticos? Uno de los aspectos es porque no ven la matemática como un juego. Deberían verlo así. Bueno, por eso, si lo ven así, es una actividad fascinante para los niños, los juegos, fascinante. Número 5, hay que fomentar la imaginación, la iniciativa y la flexibilidad de la mente. ¿Qué más dicen ellos? Dice trabajar de modo sistemático, eso es claro, ¿verdad? Nada de desorden, todo bien ordenado. Número 7, trabajar independientemente, que es lo ideal, ¿verdad? Pero además trabajar cooperativamente, es decir, en equipo. Número 9, profundizar en el estudio de la matemática, es decir, reinventar la matemática, ver qué de nuevo encontramos en matemática, modificar algunos conceptos o crear nuevos conceptos. Y 10, conseguir la confianza del alumno en sus habilidades matemáticas. Bye.
antes de continuar, vamos acá ahora con una pregunta fundamental. ¿Por qué se enseñan las matemáticas? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, vamos con esto otro. ¿Por qué se enseñan las matemáticas? La cuestión de por qué se enseñan matemáticas hay que situarla en el contexto de un marco educativo variable que se ha modificado. ¿Por qué se modificó? Porque antes era más personalizada la enseñanza, pero cuando la educación se volvió masiva, de repente aquel profesor de la antigüedad que solo tenía 1, 2 o 3 alumnos y lo atendía de manera personalizada, ahora por ley tiene que atender un mínimo de 30 alumnos. Y esos 30 son diversos. Para comenzar, cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje preferido. Para comenzar, ¿verdad? Vale. Cuando se tiene en cuenta que el trabajo del profesor debe ser educar y no solo instruir, plantea una respuesta negativa a la cuestión inicial. No es necesario enseñar matemáticas, al menos no en la forma en que actualmente se realiza. Dice que, porque esto es serio, si revisamos o estamos de acuerdo en que el papel del profesor no es solamente instruir, sino además educar, que es la parte humanística, entonces nos damos cuenta que la matemática, que la forma como lo estamos enseñando debe cambiar. Debe cambiar. Imaginemos a aquel profesor tradicional que llega, dice, hoy vamos a ver el concepto de función. Explica brevemente qué es una función. Pone un ejemplo en la pizarra y pone 10 ejercicios. Va, resuélvanlo y hasta ahí terminó todo. Esa forma más se parece a una simple instrucción. ¿Qué tiene que ver eso con la parte humana? Muy poco o casi nada. Viene el libro en mate y plantea una serie de situaciones y le hace énfasis en la resolución de problemas, en el trabajo en equipo, las discusiones y que el profesor va a ser solo guía. Eso sí, ahí ya estamos hablando de que la matemática está incidiendo de manera directa en la parte humana de la persona. Por eso decía que si vamos a enseñar matemáticas de aquella forma tradicional, que eso se relaciona más con la instrucción, de esa forma ya no deberíamos utilizarla. Porque nosotros no solo vamos a ir a instruir, sino también a educar. Y educar no significa que debe portarse bien, educar significa que yo debo aprender a trabajar en equipo. Pero a trabajar en equipo se aprende practicando. Y si nunca practico, ¿por qué después me están exigiendo que yo debo trabajar bien en equipo? Entonces, ahí viene la parte humana, a eso se refiere. ¿Cómo orientar la educación? Este autor, D'Ambrosio, pasa a presentar los dos puntos de vista más destacables. Primero, el punto de vista utilitario. Hay una necesidad creciente de preparar matemáticos en todos los niveles para la aplicación y el uso de la tecnología. Eso es lo primero. Ahora la tecnología ha aumentado tanto, la estadística se ha desarrollado tanto, que se vuelve muy necesario preparar matemáticos en todos los niveles. Porque ahora todo va cuantificado y la tecnología basada en números. Número 2, el punto de vista especulativo. Un segundo tipo de educación matemática es el esfuerzo por desarrollar la educación como libre y creadora, como adquisición del arte de utilizar el conocimiento. Es lo que hace énfasis ahora el libro en Mate. Darle oportunidad al estudiante a que razone, que piense, que discuta con sus amigos y que trabaje en equipo.
Por último va a ser el trabajo individual, pero el previo es que debe trabajar con sus compañeros, razonando, resolviendo problemas. Bueno, ¿por qué se debe enseñar matemática? Hay justificaciones funcionales y otras que no son funcionales. Tanto para los alumnos como para la sociedad, la matemática satisface una necesidad funcional de largo alcance. ¿Y eso a qué se refiere? A que las escuelas deben preparar a los alumnos para ser ciudadanos productivos. La formación especializada de las matemáticas es un requisito previo esencial para el estudio de una variedad de disciplinas. Entonces, como deben ser ciudadanos productivos, se requiere una buena base matemática. Tal vez no un matemático profesional, pero sí una buena base. Y luego, entre las otras justificaciones está de que las matemáticas es una de las asignaturas que permite de manera especial el desarrollo de destrezas de pensamiento de alto nivel. Estamos hablando de conceptos abstractos, estamos hablando de razonamiento lógico-matemático, de simbología matemática. Todo eso ya permite el desarrollo de destrezas de pensamiento de alto nivel. Recuerden la taxonomía de Bloom, que ponía destreza de pensamiento de alto nivel como en la cima. El que llega allí es que ya avanzó bastante. Modelos de aprendizaje en el área de la matemática. La matemática como actividad posee una característica fundamental que es la matematización. ¿Qué es matematizar? Matematizar es organizar y estructurar la información que aparece en un problema, identificar los aspectos matemáticos relevantes, descubrir regularidades, relaciones y estructuras. Se comienza como en la nube, pero al analizarlo se descubren ciertas características, ciertos aspectos que se logran cuantificar, se logra descubrir ciertas regularidades, cosas que se repiten, relaciones, estructuras. Todo eso al final me lleva a cuantificarlo y asociarlo con un concepto matemático que yo ya conozco y ya manejo bien. Entonces ese proceso se llama matematización. Y dice Treffer en su tesis que hay dos formas de matematización, la horizontal y la vertical. Veamos cuáles son esas. La horizontal nos lleva del mundo real al mundo de los símbolos y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas. ¿Cuáles son los procesos en la matematización horizontal? Identificar las matemáticas en contextos generales, esquematizar, formular y visualizar un problema de varias maneras, descubrir relaciones y irregularidades, reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas, transferir un problema real a uno matemático y transferir un problema real a un modelo matemático conocido. Esa es la matematización horizontal. Vale. Porque solo estamos trasladando de lo real hacia la parte simbólica de matemáticas, hacia las estructuras matemáticas comunes. En cambio, la vertical consiste en el tratamiento específicamente matemático de la situación y tiene los siguientes procesos: representar una relación mediante una fórmula, utilizar diferentes modelos, refinar y ajustar modelos, combinar e integrar modelos, probar regularidades, formular un concepto matemático nuevo, generalizar. Es decir, es vertical porque basado en lo real, yo hago mi análisis y logro al final convertirlo en una fórmula. Pero una fórmula ya es un concepto matemático abstracto. Y además puedo yo crear modelos matemáticos. Que tengo que trabajar con los modelos, pero es que trabajar con modelos matemáticos ya es otro nivel. Por eso estamos hablando de matematización vertical, porque estamos saliendo de lo real a la parte abstracta. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Que ya casi estamos contra el tiempo. Pero ya estamos en la última parte.
Si no hay preguntas, ¿estamos bien? Bueno, vamos con la última parte entonces. Ya vamos a terminar esto porque necesito presentarle las preguntas. Estilo o enfoque de la enseñanza matemática. Primero, el estructuralismo. Para el estructuralismo, la matemática es una ciencia lógico-deductiva. Deductiva quiere decir de lo general a lo particular. Ya me dan como el teorema, el axioma, y a partir de ahí yo lo voy a aplicar a los diferentes casos. Ejemplo de esto, la geometría euclídea y la concepción de la matemática como logro cognitivo por ser un sistema deductivo cerrado y fuertemente organizado. Es decir, el estructuralismo es bien cuadrado, así como son los contadores. Factura en mano. Es que mire, yo ya pagué, sí, pero si no me trae factura, usted no ha pagado. Y punto. Aquí igual. ¿Es o no es? No hay término medio, no hay otra opción. ¿Siguió o no siguió el procedimiento? Punto. El estilo estructuralista carece del componente horizontal, pero cultiva en sobremanera la componente vertical. Se va directo al abstracto. Eso quiere decir, en otras palabras. Eso es la componente vertical, la matematización vertical. El otro estilo es el mecanicismo. El mecanicismo enseña las reglas que deben aplicar a los problemas. Y el estilo mecanicista simplemente le da las reglas que va a aplicar y si la aplica bien, tiene 10. Es tan pobre el mecanicismo que carece de los dos tipos de matematización, ni la horizontal ni la vertical. ¿Cuál es el problema del tipo mecanicista? Que puede ser sustituido por una máquina. Una máquina uno la programa dándole las reglas que debe seguir, los pasos a seguir, y la máquina lo hace. Y lo hace sin equivocarse. Entonces, si nos basamos en el sistema mecanicista, podemos ser sustituidos por un robot. Luego viene el empirismo, toma como punto de partida la realidad cercana al alumno, lo concreto, parte de lo concreto. La enseñanza es básicamente utilitaria. Los alumnos adquieren experiencia y contenidos útiles, pero carece de profundización y sistematización en el aprendizaje. Es decir, se basa en lo concreto, pero que queda pobre, pues, porque se queda por ahí. No logra llegar, por ejemplo, al siguiente nivel, que es el nivel abstracto. Sí, es importante porque el niño aprende, ¿verdad?, con cosas que toca, con cosas que mira, pero es que no debería quedarse solo ahí. Yo he puesto el ejemplo de que aprenden a contar con granos de maíz. Una vez que ya aprendió a contar con granos de maíz, debe escribir el número en la pizarra para ir saliendo de lo concreto a lo abstracto, porque el número en la pizarra es el abstracto. Así debería ser. El problema del empirismo es que se queda solo en lo concreto. Y el estilo realista parte de la realidad, requiere de matematización horizontal, pero al contrario que el empirista se profundiza y se sistematiza en los aprendizajes, poniendo la atención en el desarrollo de modelos, esquemas, símbolos. El principio didáctico es la reconstrucción e invención de la matemática por el alumno. Así las construcciones de los alumnos son fundamentales. Una enseñanza básicamente orientada a los procesos. El estilo realista pues avanza un poco, ¿verdad? Tiene todavía ciertas fallas, pero ha avanzado por lo menos con respecto a los otros. Actualmente la forma de concebir el aprendizaje matemático es de tipo estructuralista, especialmente cuando se refiere al aprendizaje de conceptos, donde se considera que aprender es alterar estructuras y que estas alteraciones no se producen por medio de procesos simples, sino que se realizan de manera global. ¿Oí la niña? Vale, vamos a ver acá esto último.
Cualidades del aprendizaje de las matemáticas. Primero, el aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas, con el objeto de que esta estrategia repercuta en las estructuras. Brunner dice que hay que animar a los niños a formar imágenes perceptivas de las ideas matemáticas. En este primer punto, el aprendizaje va de lo concreto al abstracto, que sería lo ideal. Número 2, el aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los alumnos, para que vean la utilidad, la importancia de la matemática. Y la tercera, la forma en que los aprendices puedan llegar a incorporar el concepto a su estructura mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelos. Los modelos son importantes. Un modelo es una forma de representar. Llamamos modelo a la representación simplificada de un concepto matemático de una operación y está diseñada para comunicar la idea al aprendiz. Hay varias clases de modelos. Esas serían como las tres formas. Y la cuarta, una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento, que es el que propuso Ausubel. Plantearle experiencias, actividades pedagógicas que le permitan al alumno descubrir por sí mismo el concepto matemático que quiero que comprenda, pero que no se lo voy a dar yo así, ya en la boca, que lo descubra él, porque según este autor, Ausubel, si lo descubre él mismo, jamás se le va a olvidar. Si el profesor se lo plantea, se le va a olvidar a la salida de la escuela. Quinto, no hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los alumnos. Cada alumno tiene su propia idiosincrasia, su propio estilo de aprendizaje, y eso hay que darnos cuenta, todos los docentes. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Prácticamente con eso estamos terminando esta parte. Ahora voy a presentarle las preguntas de la tutoría. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos a llegar antes de la una. Ahora vamos con las preguntas de la tutoría. Puede capturar la pantalla si quiere para ver las preguntas. Vale, voy a... Sí, dígame. Tenía unas dudas con respecto al usted explicó de la experiencia y del enfoque de empirismo, pero no sé si también el idealismo y el racionalismo entran en enfoque o cómo se clasifica. El idealismo y el racionalismo. Sí. Sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando de matemáticas. Entonces, la matemática, como tiene cierta orientación, tiene cierto objetivo, el idealismo no encaja exactamente como enfoque para la matemática. Y el racionalismo igual, no cuadra. Cuando hablamos de idealismo y racionalismo, esos enfoques son más para ciencias como por ejemplo sociología y otras similares, que ellos trabajan más con ideas puras. En cambio, la matemática, si lleva una dosis de idealismo, solo es dosis, no es enfoque puro. Igual que el racionalismo, porque el racionalismo hace referencia a la utilidad de la razón, pero aplicado más a ideas, simples ideas. En cambio la matemática, acuérdense que la matemática es práctica, es utilitaria, es para la vida diaria, entonces por eso. En cambio el empirismo sí, porque las experiencias que se tienen en clase,
especialmente si trabajan, por ejemplo, con cosas abstractas. Eso le ayuda al niño a entender varias cosas, varios conceptos matemáticos. Pero, por ejemplo, el idealismo, el racionalismo, mm, sí lleva una dosis, todo esto lleva una dosis, pero solo es dosis, no es un enfoque independiente. Por eso no se menciona, porque acuérdense que estamos hablando de matemáticas. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con las preguntas. Leemos las preguntas y con eso prácticamente estaríamos terminando. Si no quiere escribir, puede hacer captura de pantalla y ya le queda ahí las preguntas. Para la primera pregunta de lo desarrollado este día en la unidad 1 dice: ¿considera que la incorporación de la historia de la matemática en el aula de clase proporciona motivación extra al aprendizaje de la matemática? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Una pregunta interesante. Si usted dice, bueno, yo a partir de ahora en mi clase de matemática voy a incorporar hablarles sobre la historia de las matemáticas a los alumnos. Va, eso que va a hacer le va a proporcionar una motivación extra al alumno para que aprenda matemáticas, sí o no, y por qué. Tiene que explicar eso. La segunda pregunta: ¿cuál puede ser el uso de la historia de las matemáticas en los procesos de la enseñanza de los conceptos matemáticos? Es decir, ¿en qué momento o para qué voy a usar yo la historia de las matemáticas en mis clases? Si yo voy a hablar de la historia de las matemáticas, ¿cómo la voy a usar? Como ese elemento nuevo que voy a incorporar, que es hablar de la historia. ¿En qué momento lo voy a hacer y para qué lo voy a usar? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera interrogante nos manda a ver un video en YouTube y después de ver el video en YouTube hace dos preguntas que van relacionadas, ¿verdad? Por eso va incluido dentro de la tercera. Vaya, dice acá, después de haber visto el video, que no es muy largo, ¿para qué enseñar matemáticas? Estamos hablando de los fines. La presentación menciona algunos fines, que no son los únicos, pero sí tal vez lo más importante. Después de eso viene la siguiente, dice, ¿qué consideración general sobre su responsabilidad como educador deben tener los profesores de matemáticas? Basado en el video, porque el video ilustra muchas cosas, va a responder, primero, ¿para qué debo enseñar matemáticas? Es decir, el fin. Y segundo, yo como docente, ¿qué consideraciones debo tener? O sea, ¿qué aspectos debo considerar antes de meterme en ese lío de enseñar matemáticas? Y la última pregunta dice, desde su perspectiva, ¿cuál es el modelo que mejor se adapta para la enseñanza de la matemática? Ya vimos varios modelos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que mejor se adapta? Es decir, todos se aplican a matemáticas. Pero aquí la pregunta es, vaya, de todos esos que vimos, de esos modelos, ¿cuál es el que mejor se adapta para la enseñanza de la matemática? Pero en esa pregunta también habrá que justificar, ¿verdad? Si usted dice, para mí el modelo que mejor se adapta es este, vaya, hay que explicar por qué es que usted elige ese. Hay que considerar de que el modelo que vamos a ocupar depende de varias cosas. Primero, en qué nivel vamos a trabajar, ¿verdad? Si es universidad, es bachillerato, primaria. Segundo, qué tipo de contenidos vamos a desarrollar. Geometría euclídea, álgebra de Baldor, aritmética, cálculo integral, habrá que ver, porque pues también eso depende, ¿verdad? No es lo mismo ir a enseñar aritmética que ir a enseñar cálculo integral, cálculo diferencial, transformada de Laplace, es diferente. Entonces, habrá que considerar eso. Entonces, sería bueno que hiciera la captura de pantalla, les quedan las preguntas, cualquier cosa me avisan, voy a ponerle mi número de teléfono acá en la presentación,
por si alguien quiere comunicarse conmigo, permítanme, la voy a escribir acá. En la última diapositiva le voy a poner acá. Vale, aquí escribo mi nombre. Aquí estoy escribiendo mi nombre. Y ahí mismo escribo mi teléfono por cualquier cosa. Ya sabe que los canales oficiales son la plataforma y el correo institucional, ¿verdad? Pero si usted necesita comunicarse con urgencia, aquí está el número de teléfono, puede anotarlo por cualquier cosa. Puede agregarme en WhatsApp, comunicarse por WhatsApp, aunque el WhatsApp no es oficial, a veces nunca es oficial, pero a veces para emergencia saca de apuro, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Estamos bien? La presentación se la puedo enviar por correo el lunes. O si usted, así ya lo tengo en WhatsApp, yo se la mando por WhatsApp. Pero sí se la voy a enviar, a más tardar el lunes temprano. Porque hoy en la tarde no le ofrezco porque voy a estar ocupado con la otra asignatura. Bueno, pero si puedo mañana o si no a más tardar el lunes, se la estoy enviando por correo. ¿Verdad? Si ya no hay más preguntas, algún comentario, estaríamos terminando. Yo sí les sugeriría que hagan el espacio, yo sé que no es la única materia que llevan, para leer el material. El material está interesante y quedamos que si hay preguntas, consultas, dudas, lo vemos el martes de 7 a 7 y media, ¿verdad? Que yo no quiero quitarle mucho tiempo, por eso estoy hablando de un máximo de media hora, que podrían ser 5 minutos, podrían ser 10, pero no quiero pasarme de media hora porque sé que tienen que estudiar otra materia. Y quedamos que las preguntas de tutoría son para el 16 y el ensayo para el 20 de agosto, ¿verdad? Así que les agradezco mucho, yo estaría terminando en este momento. Quiero felicitar al compañero que tiene el apoyo del intérprete. Lo felicito porque está haciendo un gran esfuerzo. Yo lo voy a tomar muy en cuenta porque sé que es doble esfuerzo, pero siga adelante, esta materia le va a ayudar mucho y nos vemos en la próxima videoconferencia. Cuídese.